Hoy terminamos el libro de las profecías de Amós. Y en el capítulo 7, Dios va a empezar a emitir juicios para Israel y para sus príncipes, y se le revelan a Amós. El primero que tenemos aquí que se le revela a Amós es que Dios va a destruir las cosechas que le estaba dando alimento a Israel. Y algo curioso es que Amós, cuando Dios le revela lo que va a hacer con las cosechas, empieza a interceder delante de Dios por Israel. ¿Y sabéis lo que hizo Dios después de que Amós intercedió? Dice que Dios se arrepintió de ese juicio. Ahí la palabra concreta, más que arrepentirse, es que Dios frenó. Dios frenó lo que iba a hacer con Israel. Y no solamente eso, sino que más adelante, claro, cuando nosotros vemos varios juicios o varios castigos o la intención de Dios y lo vemos seguido en un capítulo, nos parece que hoy me dice una cosa, mañana otra, pero hay veces que hay un espacio de tiempo por medio en el que Dios está pendiente viendo cómo reacciona el pueblo. No es todo en una semana. Así que Dios vuelve a decirle a Amós y le revela lo que va a hacer. En esta ocasión no es el tema de las cosechas, sino que va a ser una lluvia de fuego. Dios va a hacer llover fuego para juzgar a Israel. ¿Y sabéis qué? Amós vuelve a orar y a interceder por Israel. Y dice el versículo 6, se arrepintió Jehová de esto. Vamos a volver a decir, y Dios frenó hacer esto. Y dice Dios, no será esto tampoco, y vuelve a frenar. Fijaos, hermano, qué importante y qué puede significar interceder por alguien. La intercesión puede hacer que Dios frene el juicio. La intercesión puede hacer que Dios, que ya tiene paciencia, todavía prolongue su paciencia un tiempo más. Y yo creo que merece la pena que nos demos cuenta la importancia de la intercesión los unos por los otros. Porque teniendo en cuenta que somos débiles, que no somos perfectos, que a Dios no le impresiona un postureo nuestro, cuando intercedemos unos por otros, si estamos en un periodo de flaqueza, eso puede hacer que Dios frene o prolongue su paciencia si había decidido ponernos en nuestro sitio. Por eso no debemos cesar de interceder los unos por los otros. ¿Y qué de los padres por los hijos? ¿Y qué de los hijos por los padres? ¿Los hijos interceden por los padres? Pregunto a los que somos hijos. ¿Oras por tus padres? Porque hay veces que a lo mejor oramos por nuestros padres si no son creyentes. Pero si tus padres son creyentes, ¿oras por ellos más allá de que por sus enfermedades? ¿Intercedemos por la vida espiritual de nuestros padres? ¿O siempre damos por sentado que por ser nuestros padres van por delante nuestra en todo? ¿Escuchará Dios la intercesión los unos por los otros en la iglesia y en familia? Ahora, dicho esto, hay un momento en que Dios dice, yo pongo la plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Es decir, Dios sigue pendiente de Israel. Y bueno, yo sí lo he visto porque mi padre se ha dedicado a la construcción. Hoy día
no sé hasta qué punto los albañiles siguen utilizando las plomadas. Hay otro tipo de métodos y láser y una serie de cosas. Pero la plomada es para tú asegurarte que un muro está recto, dejas colgando el hilo y la plomada y te sirve de guía. Y hay un momento en que, a pesar de que Amós había estado intercediendo por Israel y Dios había frenado de hacer lo que había previsto hacer, que en su paciencia Dios tiene que llegar a decir: he puesto la plomada en medio de mi pueblo y ya no voy a aguantar más. O sea, aquí no está habiendo cambios, aquí no hay arrepentimiento, sigue en R que R y ya no puedo tolerarlo más. Y llegados a este punto, Amós deja de interceder. A partir de aquí ya no hay nada que pueda hacer Amós. Dios ya ha decretado lo que va a hacer. Y yo pregunto, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Esto es solo cosa del Antiguo Testamento o en el Nuevo también? ¿Se nos dice en el Nuevo Testamento algún caso o ocasión en la que mejor no interceder más? ¿Recordáis Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16? Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, podemos interceder por nuestros hermanos cuando pecan. Y Dios puede frenar. Un ejemplo de esto es lo que nos dice Santiago. Si alguno está enfermo, puede llamar a los ancianos, que oren por él e incluso que lo unjan con aceite. Y luego dice: y si hubiere pecado, sus pecados serán perdonados. Aquí estamos hablando de enfermedades que pueden venir por causa de pecados. Es lícito. Y el problema es que a veces somos tan políticamente correctos, hermanos, que cuando alguien enferma, hay veces que si tú conoces bien a la persona puedes llegar a sospecharte que Dios pueda estar disciplinando. Pero eso son cosas muy serias, no se puede decir. Tú me entiendes, ¿no? Claro, tampoco cada vez que alguien esté malo, eso es que tú has pecado y Dios te está... y a cortar cabezas. Bueno, no es ni calvo ni tres pelucas. Es meditar delante del Señor. Es invitar a la persona en su circunstancia, no a que yo tenga que venir a darle un sablazo o a justificarle todo, sino un acompañar a la persona para que delante de Dios se examine en su situación particular. Y dice el apóstol Juan, dice: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecados por los cuales, si el Señor decreta que la persona lleve su consecuencia, nosotros no debemos orar para que el Señor eche eso atrás. Porque como Dios haya decretado, perdona, pero ni tú ni yo podemos usurpar la autoridad de Dios. Eso es su soberanía. Hay cosas que pueden no estar decretadas y Dios va disciplinando y podemos interceder para que Dios tenga paciencia y tenga misericordia por la persona, porque es verdad que hay personas, o tú o yo, que después de ciertas circunstancias nos hacen recapacitar y a lo mejor encontramos que hay cosas en nuestra vida que deben reorientarse de otra manera. Pero cuando una persona ya comete pecado de muerte, a conciencia, decidido y sin temor alguno, si quieres ora, pero esta es la idea de que puede ser que no ocurra nada. Porque si Dios ha decretado consecuencias para eso, hay un momento en que Dios no va a dejar tocar su soberanía. Y que Dios nos ame no quiere decir que Dios vaya a sacrificar
el cetro de su reino, porque nosotros tenemos enchufe, porque no es así. Así que hay un momento en que ya Amós no debía interceder por Israel. Y sigue diciendo el capítulo 7, a partir del versículo 10, aquí tenemos un caso particular. Se nos habla de Amasías, que dice que era sacerdote en Betel. Muy probablemente este era un sacerdote que había hecho mezclas. Mezclas entre el sacerdocio de Dios con sacerdocios paganos. Un profesional de la religión. Pero busca al rey Jeroboam para decirle: mira, Amós está en contra tuya, Jeroboam. Tú eres el rey y aquí ha venido este profeta que se opone a ti, dándole a la lengua por detrás. Porque lo que Amós predicaba no le gustaba a este Amasías. Y dice: la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Amós no predica en positivo. En vez de animar a la gente, la juzga. Hay que ver. Y encima habla en contra del rey. ¿Cuál es el problema? El mensajero, Amós. Y esto es lo que Amasías empezó a hablar. Y encima, Amasías se permite decirle a Amós que no hable más en contra de Israel. Hombre, predica en positivo, Amós. ¿Qué es esto de hablar mal o de hablar juicio contra Israel, Amós? ¿Qué es eso de que es mejor que te vayas, Amós, porque no nos gusta lo que tú predicas? ¿Os suena este tipo de reacciones, hermano? Lo hemos visto por todos los profetas. En vez de predicar palabra de Dios, predícame lo que yo quiero escuchar. Regálame el oído. Y veréis, hermanos, cuando yo digo estas cosas, no lo digo para que pensemos que hay que darle caña a la gente. No voy por ahí. No se trata de que una predicación es buena cuando tú le das palo a todo el mundo. Se trata de ajustarse a lo que diga la palabra. Que tiene bondad y tiene severidad. Se trata de exponernos a la palabra y cuando yo me expongo honestamente a la palabra, en mi situación, tengo que ver lo que la palabra tiene que decirme. Que a veces será bendición, pero a veces la palabra me pone en mi sitio. La palabra es especialista en hacer que mi carne se escueza. La palabra de Dios nunca mima mi carne, oye. ¿Qué hago? ¿Qué crucifico, la palabra de Dios o mi carne? ¿Qué hago? ¿Qué será más sabio? Pues fijaos la profecía tan fuerte para un hombre que se dedica a contradecir lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Y encima para hablar mal por detrás y acudir a las autoridades para criticar a quien estaba predicando la palabra de Dios. Le dice: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. A un sacerdote, ¿eh? Esto es una humillación pública fuerte. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Fuerte. Y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda. Y además, lo que se ha venido profetizando, Israel va a ser llevado cautivo. O sea, Dios va a hacer lo que tiene decretado, porque lo que se está predicando es verdad, y encima tú que te opones vas a tener consecuencias para tu familia, para tus propiedades y para tu propia dignidad. Fuerte. Hermano, las consecuencias de tratar de impedir la palabra de Dios, como Dios tome carta en el asunto, pueden ser fuertes. Y como hemos dicho otra vez, hermano, y más cuando tenemos familia, las cosas que tú hagas, que yo haga, y más si tocan el plan de Dios, o el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, oponernos a eso puede tener consecuencias fuertes. Y es que no solamente te pueden afectar a ti, pueden afectar a tu propia familia. No se puede jugar con Dios de cualquier manera.
En el capítulo 8 se empieza diciendo cuáles son las causas por las que Israel va a ser juzgada. Y ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Pero fijaos, dice, explotáis a los menesterosos y arruináis los pobres de la tierra. Abriremos los graneros de pan porque había abundancia, pero vamos a achicar la medida y vamos a subir los precios. ¿Os suena este tipo de cosas? Y vamos a falsear con engaño la balanza. Una de las cosas, que ahora mismo no recuerdo el nombre, tiene un nombre, que están haciendo los fabricantes para que no se note que están subiendo los precios, es el precio lo suben poquito o no lo suben nada, pero te están quitando cantidad. Tú ves la botella como antes, pero por debajo tiene un hueco mucho más grande y hay menos cantidad. Esto tiene un nombre, ahora mismo no recuerdo qué. Pero no son cosas nuevas, hermano. Ya se estaba haciendo en esta época y Dios no aprueba eso en medio de su pueblo. Explotar al débil, presionar económicamente a la gente para tú estar cada vez mejor. Y este tipo de cosas. Y como bien apuntó un hermano haciendo un comentario en YouTube, no hace mucho, precisamente creo que a una de las veces que hemos tocado Amós, esto estaba atentando directamente contra Deuteronomio 15, donde habla de tener misericordia con los menesterosos del pueblo. Y estaban atentando directamente. Pues ¿sabéis lo que pasa con estas cosas? Dice el versículo 7 de Amós 8. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Este tipo de cosas, presionar a los hermanos, explotar a los hermanos, Dios dice que no se va a olvidar de eso. A Dios le importa. A Dios le importa. ¿Sabes una cosa? Dios es dueño de todo. Tú respiras porque Él te da el aire. Tú comes porque Él te da comida. Tú bebes porque Él te da bebida. Tú tienes un techo porque Él te lo está permitiendo. Y si tú eres hijo de Dios y quieres expresarle, tú no puedes estar bien cuando sabes que un hermano tuyo, especialmente si lo tienes cerca y eres consciente, ves que está mal. Ves que no puede tirar de su vida. Pero mientras tú estés bien. Y si encima para estar mejor tienes que presionarlo, ese tipo de cosas no solamente no expresa a Dios, sino que no se va a olvidar. No se va a olvidar de eso. Y ahora viene una de las profecías, hermano, y voy a coger una recta final, que yo honestamente no sé muy bien dónde o cómo encajarlo. Puede ser algo que esté por llegar en el futuro, pero también puede ser un proceso que esté iniciado desde hace ya mucho tiempo. Y dice lo siguiente, lo voy a leer, el versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Hermano, voy a decir honestamente lo que tengo en mi corazón. Creo que hace mucho que se ha ido dejando de predicar la palabra de Dios para sustituirla por disquisiciones, reflexiones y preciosas meditaciones de cristianos que creen que por ser pastores, teólogos o cristianos muy bien intencionados, tuvieran como carta blanca o un cheque en blanco de parte de Dios para que cualquier versículo me sirve de excusa. Yo hago un pensamiento bonito y he predicado palabra. No, perdona, no. Predicar la palabra no es eso. Una cosa es meditar la palabra y otra cosa es sustituir la palabra por un pensamiento mío porque es bonito. Eso no cambia la vida de nadie, hermano. ¿Y sabe lo que ocurre? Que cuando esas cosas van proliferando, y yo recuerdo un hermano bastante conocido en España que
Cuando no llevamos mucho tiempo de casados, él tenía una cierta confianza con mi esposa y conmigo, nos advirtió y nos dijo, tened mucho cuidado que los púlpitos y la palabra de Dios no sea sustituida por la psicología. Y es cierto que ha ido ocurriendo. Tú coges en un púlpito y te pones a hablar de psicología familiar, de cómo tratar con las personas, la gente está encantada. No estoy tirando piedras contra mi propio tejado, yo soy psicólogo. Pero precisamente por eso sé que no puedo sustituir la palabra de Dios por psicología, aunque la palabra de Dios tenga psicología. Porque ¿sabes lo que ocurre cuando tú empiezas a aparcar la palabra de Dios? Que a veces dura. Estamos viendo a Amós y no es precisamente un masajito en la espalda. La palabra de Dios a veces dura. Pero si tú coges y quitas la palabra de Dios para sustituirla por sabiduría humana, psicología, reflexiones, nada más que eso, la gente se queda encantada, pero conforme va pasando el tiempo, se van muriendo de hambre y de sed de palabra de Dios. Y eso es muy interesante, porque igual que yo, tú necesitas comer y beber para vivir. Pero no solo de plan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando la palabra de Dios escasea? Pues que la vida en Cristo, hermanos, cuando uno nace de nuevo, hay algo en nosotros que necesita desarrollarse. Y cuando no hay palabra de Dios, esa vida no crece. ¿Y cuáles son las consecuencias? Una sucesiva y progresiva degeneración y degradación moral entre las iglesias, en los hijos de Dios. Y hay un momento en que empezamos a decir, oye, pues hay mucha gente fuera que se porta bastante mejor que nosotros. ¿Por qué? Por haber sustituido la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios le escocerá o no a la carne. A veces podemos hasta equivocarnos en exponerla, pero que no sea el vivo intento de procurar exponer la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Y debemos alimentarnos de ella. Cualquier cosa que sustituya será buscar éxito de la carne. Pero más tarde o más temprano, la gente perece por falta de alimento. Y muchas veces esas reflexiones de la carne, cuando uno se tiene que enfrentar a las cosas de ahí fuera, hermano, cuando vengan tribulaciones gordas, lo único que te va a sostener es la palabra de Dios que el Espíritu Santo haya grabado en tu mente y en tu corazón. No te vas a acordar de ninguna reflexión mía. Si tú pasas por tribulaciones fuertes, no te vas a acordar de unas frases bonitas que yo ya he dicho. Eso no te va a sacar de ahí. Eso no te va a dar fortaleza. Lo que te va a sostener es la palabra de Dios que a ti te haya alimentado y que tú tengas en tu mente y en tu corazón. Eso es capaz de hacer soportar lo que humanamente a lo mejor no podríamos. Entonces, si queremos preparar a las generaciones, a nuestros hijos, a los hermanos para lo que tenga que venir, necesitamos predicar palabra. Y ojo, no solamente estoy hablando de si un día vienen persecuciones, de si un día... No, hay gente que no es capaz de soportar la prueba de la abundancia. Hay gente que la peor prueba que le puedes mandar es comodidad. Hay mucha gente que tú le das comodidad y se olvida de Dios, aunque te diga que cree en Dios. Pero cuando hay mucha palabra dentro de ti, hay un momento que te dice, oye, todo va muy bien, me noto como neutralizado. ¿Es normal esto? Si hay palabra de Dios te hace reaccionar. Y yo aquí en comodidad de mis hermanos pasándolo mal, o el Evangelio nos está predicando y empiezas a inquietarte por la palabra. Por eso, hermano, lo único que puedo hacer que subsistamos como hijos de Dios en las circunstancias que el Señor permita que pasemos, sean más cómodas o más incómodas, es la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Como ellos desecharon los profetas, ellos desecharon la palabra de Dios, pues Dios puede decir, pues ahora no va a haber palabra y a ver si la tuya es capaz de sustentarte. Y eso lo único que va a hacer es generar hambre y sed. Dice el versículo 13, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Hermano,
Yo tengo muchísima carga por la gente joven, porque es precisamente la gente joven la que está en situación de que bien alimentados van a ser muy fuertes de por vida, pero también es una etapa en la que pueden ser engañados como nunca. Cuando hay sectas y sectas peligrosas, el foco de atención y las víctimas más vulnerables son la gente joven, los adolescentes. Es un periodo de vulnerabilidad. Por eso, si hay escasez y hambre de palabra de Dios, eso en el fondo lo único que está haciendo es exponer a nuestra juventud a que busquen saciarse por otros lados, con lo que ofrezca el mundo o con doctrinas de hombres y no con palabra de Dios. Por tanto, si amamos a nuestros jóvenes y si amamos a nuestros hijos, tenemos que prestar atención a predicar palabra, porque eso es lo que les va a fortalecer. ¿Habéis visto los adolescentes lo que comen? Y eso que las niñas normalmente comen menos que los niños, pero cuando mis hijas eran pequeñas y comíamos fuera en cualquier sitio, yo o no pedía o tenía que pedir muy poco porque sabía que de lo que ellas se pidieran yo me iba a tener que comer la mitad por lo menos. Siempre dejaban, uy, ya no quiero más, comían un poquito y yo me tenía que terminar lo que ellas dejaban. Pero cuando ya se fueron haciendo adolescentes, yo muchas veces seguía esperando que sobrara algo y empecé a darme cuenta que ya no sobraba nada. Se lo comen todo y hasta repiten. Y yo solamente tengo hijas. Si llego a tener hijos, pues eso es como tener leones, ¿no? Hermano, pensemos que nuestros hijos y los adolescentes en el estirón y en el crecimiento no solamente tienen hambre física, sino también tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y es responsabilidad de que ese sea su alimento, para que no sean arrastrados por pseudo comidas. Solamente me queda el capítulo 9. Nada más, pero bueno. Fijaos, lo fuerte aquí, hermanos, es que sepamos que los juicios que Dios le mandó a Israel, es decir, cuando Amós predicaba, los profetas no predicaban porque yo he tenido revelaciones sobrenaturales y vengo aquí a daros las visiones que he tenido. Iba más allá de la cuestión sobrenatural. El mensaje de los profetas guarda relación directa con lo que estaba escrito. Lo que Amós profetizó, las causas las puedes ver en Deuteronomio, pero las consecuencias también las puedes ver en Deuteronomio 28 y Levítico 26. No era un mensaje profético sacado de la manga. Eso tenía base bíblica. Y hay un momento, hermano, y esto es fuerte, que Dios dice, me sois como los etíopes, como los filisteos, en que Dios no encuentra diferencia entre su pueblo y las demás naciones. Eso debe ser un síntoma de alarma en el pueblo de Dios. Si la iglesia es igual o peor que la gente que no tiene el evangelio, aquí está pasando algo. Y nos estamos exponiendo. Y aquí no puede decir uno, yo es que soy evangélico y soy cristiano porque mis padres y mis abuelos y tal. Aquí no hay pedigrí, hermano. Si hay pedigrí, queremos ver la bendición de Dios en tu vida. Porque verdaderamente si tus ancestros han estado obedeciendo a Dios y tú también, eso se ve. Pero el pedigrí no te va a sostener. Te va a sostener el alimento de la palabra de Dios. No podemos jactarnos ni de religión, ni de familia. No, el que quiera alabarse, que se alabe en conocer a Dios de primera mano. Mira, hermanos, aunque Dios juzga a su pueblo, pero Dios promete que va a haber un remanente. Y que las promesas que ha hecho no se van a echar atrás. Y que su pueblo, en medio de las naciones, iban a ser cribados. Y de ahí es donde surgirá el remanente. Y este es el reto, hermano. Estamos en medio de las naciones. Tú tienes que, si trabajas, tú trabajas fuera igual que yo. Si estudias, estudias aquí fuera igual que yo. Tú tienes vecinos igual que yo. Es decir, vivimos en medio de las naciones como todo el mundo. El cómo vivamos ahí fuera, en las circunstancias que tenemos, Dios nos está cribando a todos. Y nuestra fe está siendo probada ahí fuera, entre las naciones.
Quiera, Señor, que formemos parte de ese remanente fiel que Él ha prometido. Fiel a su palabra, pase lo que pase. Porque sabes que, aunque Dios juzga y disciplina, pero Dios no destruye para dejarlo todo lleno de escombros. Cuando Dios juzga, cuando Dios permite, hay un principio bíblico, es que la vida surge de la muerte, la luz surge de la oscuridad. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Lo juzga, pero Dios sigue diciendo, Dios tuyo, yo sigo siendo tu Dios. Él no dejará de ser nuestro Dios. Vamos a corresponderle con amor, con adoración, con obediencia y glorificando su nombre. Bendito sea su nombre.